Reciban un cordial saludo, mi nombre es Joana Ramírez y en esta ocasión he querido traerles a ustedes una aproximación al concepto cultura desde la perspectiva antropológica. Para los antropólogos, la cultura es un concepto básico y central, y para esta disciplina este principio surge de la necesidad de caracterizar aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento que son propias del ser humano. El hombre es un ser social que es creador de cultura, a diferencia de los animales, los cuales mantienen el mismo comportamiento. Según el libro La naturaleza de la cultura, el hombre adquiere su capacidad de cultura mediante una prolongada respuesta a situaciones ambientales determinantes, en las que procesos biológicos de la selección natural habrían dado también lugar a una clara y evidente evolución biológica. Los antropólogos distinguen dos grupos que dan concepto a la definición de cultura. El primer grupo, los materialistas, quienes consideraban que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, bien sea político o físico determinado. Ellos ven la cultura como un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, los hábitos que son adquiridos por el hombre como un miembro de una sociedad. El segundo grupo son los mentalistas, que consideran la cultura como una serie de reglas o normas dadas por un comportamiento y la fabricación de objetos. Con el tiempo, algunos investigadores fueron poniendo en tela de juicio algunos aspectos de estas definiciones, pues consideraban que ningún individuo de ninguna sociedad poseía o representaba en su totalidad la cultura, sino únicamente una parte de ella. El individuo solo conocía un segmento de su cultura, de tal forma que suponen que la cultura solo existe en el intelecto, en la mente de los investigadores. Los mentalistas decían que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no en sí misma la conducta. La conducta considerada en su conjunto es abstracción, pues realmente lo que observamos son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. Es importante cuando hablamos de cultura que tengamos la claridad de diferenciar entre cultura y sociedad. Para esto les voy a decir, y es importante definir el término de sociedad. Son dos términos que frecuentemente confundimos entre sí. En primer lugar, consideramos que el término sociedad no representa tantos problemas a la hora de su definición como sí sucede con la cultura. Una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas comunes y mantienen una serie de relaciones interpersonales. Una sociedad ocupa un espacio determinado e identificable y está localizada territorialmente, aunque en algunas ocasiones pueda suceder que sus límites no estén claramente definidos. Así tenemos situado a un grupo humano dado en un espacio determinado. Distinguiendo entre cultura y sociedad, diremos que cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan es su propia cultura. Es importante que entremos también a reconocer algunos conceptos de la cultura. Entre este está la enculturación. Podemos apreciar como la cultura de una sociedad permanente casi igual, sin apenas cambios de una generación a otra. A esto le habremos de dar el término de enculturación. La enculturación se representa de manera compleja, es fundamental en los primeros años de vida de un individuo. En su infancia, pues en esta época es cuando más se aprenden los comportamientos esenciales, el modo de comer, el hablar, el dormir, el aseo personal, etc. Sin embargo, este proceso no termina en la niñez, sino que se continúa hasta la etapa adulta y pues la realidad es que este aprendizaje acabará
pues en la muerte, ¿no? También está el concepto de relativismo cultural, que es el hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente a cualquier otra y por lo tanto la hace única. A esto le llaman los antropólogos el relativismo cultural. En su sentido más extremo, para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse o extenderse a otras culturas, pues perdería su sentido original. Quiero también darles a conocer los componentes de la cultura. Para esto están las pautas. La conducta humana no es aleatoria, sino repetitiva y por lo tanto casi constante. La pauta de conducta comprende no solo las acciones del individuo, sino también las claves para desarrollar esta acción. Las pautas de conducta en una sociedad varían de acuerdo a la edad y al sexo de los individuos, es decir, no se espera el mismo comportamiento de un niño a un adulto. También están las universales, que es el concepto, se refiere a todas las normas y formas de conducta que se esperan de todos los individuos de una sociedad. Tales serían como el lenguaje, los hábitos de vestir, en el comer, etc. Estas conductas que comparten todos los individuos. Están también las especialidades. Bajo este concepto se recogen los comportamientos restringidos de un subgrupo particular. Estos son aspectos de comportamiento propios y característicos de grupos especializados dentro del más amplio conjunto social. También están las alternativas. Las alternativas son todas las formas de comportamiento que una sociedad reconoce por válidas. Supone la capacidad de elección que se le deja al individuo para actuar ante una situación determinada. Estas son representadas de la manera de hacer las cosas y reconocidas todas por el grupo social. Les agradezco muchísimo su tiempo. Hasta una próxima oportunidad.